Bueno, entonces, dentro de la autoionización del agua, como habíamos visto, dijimos que el agua no era muy buena conductora de la electricidad, puesto que su autoionización implica un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio ácido-base porque nos va a generar un ion hidrógeno, que es negativo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el equilibrio ácido-base. En este caso, decíamos que a una temperatura determinada, como es 25 grados centígrados, el agua pura puede tener concentraciones molares iguales. En este caso, la concentración del ion hidrógeno, decíamos que era 1 por 10 a la -7 molar, que aquí está escrito en notación exponencial y en notación decimal, y que la misma concentración la tenía el ion hidroxilo. O sea, tanto para el otro, la concentración es la misma, o sea que tenemos un equilibrio perfecto entre esos dos iones en el agua pura. Ahora, ese equilibrio que existe o esa concentración molar nos permite determinar la constante de equilibrio iónico del agua, ¿sí? Esa constante de equilibrio iónico del agua sale ¿de dónde? De la concentración del ion hidrógeno por la concentración del ion hidroxilo, ¿sí? La multiplicación de esas dos, aquí lo podemos ver en el agua pura. Entonces, la concentración, la constante iónica o constante del agua, ese W es de water, ¿no? Correspondiente al agua en inglés. 1 por 10 a la -7 molar, ya habíamos dicho que era para el hidrógeno, lo mismo para el ion hidroxilo, 1 por 10 a la -7 molar. Al multiplicar estos dos, nos va a dar 1 por 10 a la -14. Y esa es la constante del producto iónico del agua, 1 por 10 a la -14. Se puede escribir como KW o como K del agua, ¿sí? O según como lo queramos manejar, es exactamente lo mismo. Ese es el valor de la constante. Entonces, por favor, tomamos el apunte en esta parte, ¿sí? Constante de producto iónico del agua. Entonces, tomamos esta y la partecita que está acá en rojo, lo que está acá abajo no, porque pues es el mismo valor, solamente que estamos diciendo que se puede decir KW o K del agua. Entonces, solamente esta parte y aquí lo que aparece en rojo para determinar que es justamente por la multiplicación de esos valores que tenemos para el ion hidrógeno y para el ion hidroxilo. Si tenemos agua y le adicionamos un ácido, se van a liberar iones hidrógeno. Es decir, que la concentración de iones hidrógeno va a aumentar. Esta flecha hacia arriba significa que aumente. O sea, si yo le añado un ácido a una solución acuosa, significa que la concentración de hidrógeno de esa solución va a aumentar. Entonces, si se aumenta la concentración de hidrógenos, ¿qué va a pasar? Que la concentración de hidroxilos va a disminuir hasta que tengamos el mismo equilibrio iónico en el agua. O sea, que el valor nos dé lo mismo, 1 por 10 a la -14. Solo que en este caso voy a tener una mayor concentración de hidrógeno y una menor concentración de hidroxilo, con referencia a lo que habíamos visto antes, que eran iguales. Eso pasa cuando se añade un ácido. Entonces, simplemente la constante del producto iónico siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la concentración de esos iones. Por el contrario, si yo le añado una base, la base lo que me va a liberar son iones hidroxilo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aumentando los iones hidroxilo. Si yo aumento los iones hidroxilo, pues los iones hidrógeno van a disminuir. Y lo mismo, el producto iónico me va a dar lo mismo, 1 por 10 a la -14. Es decir, que se van a nivelar. Uno aumenta, pero el otro va a disminuir para que tengamos siempre el mismo valor de la constante del producto iónico entre el hidrógeno y el hidroxilo. ¿Eso es claro? Entonces, nuevamente, si añado un ácido, aumento la concentración de hidrógeno.
aumento la de hidrógeno. Por lo tanto, disminuye la del hidroxilo. Se añade una base, aumenta la del hidroxilo y disminuye la del hidrógeno. Eso es lo que sucede. Entonces, tomamos el apunte de esta parte, por favor. Estas características del equilibrio iónico del agua nos van a llevar al concepto de acidez o al concepto de potencial de hidrógeno con respecto a una sustancia. Eh, en este caso, este concepto es el de pH. Vamos aquí. pH significa potencial de hidrógeno. Ahí ambas están en mayúscula, pero realmente la P es en minúscula. P en minúscula, H en mayúscula. Significa potencial de hidrógeno. Y básicamente, ¿qué mide el pH? El pH mide la acidez o la alcalinidad de una solución. Cuando decimos acidez, es obviamente si es ácida. Cuando decimos alcalinidad, nos referimos a si es básica, ¿sí? Básica o alcalina es exactamente lo mismo, porque viene de la palabra álcalis, que hace referencia a las bases. El pH básicamente, ¿qué nos va a determinar? El número de iones hidróneo o el número de iones hidrógeno presentes en una sustancia, ¿sí? Es eso. A mayor cantidad de iones hidrógeno, pues la sustancia va a ser más ácida. A menor cantidad de iones hidrógeno, la sustancia va a ser más básica. Este término fue básicamente definido por el químico danés Sorensen y él determinó que el pH, si ven que la P es minúscula, es igual al menos el logaritmo, o sea, el logaritmo básicamente, menos el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de los iones de hidrógeno. Que está aquí, no lo tengan presente, que es simplemente una notación que tienen ellos ahí, pero pues no es fundamental. Menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneo o iones hidrógeno, que para este caso es lo mismo. ¿Listo? Entonces tomamos por favor el concepto de pH y ya ahorita más adelante lo vamos a desarrollar eh, más detalladamente. Ok, esos valores de pH, teniendo en cuenta el constante de ionización del producto iónico del agua, que siempre va a terminar siendo 1 por 10⁻⁻14, nos dan los valores que van a ir en esa escala de pH. La escala de pH está determinada desde 1 hasta 14, ¿sí? ¿Por qué? Porque menos el logaritmo de 1 por 10⁻⁻14 es 14. Entonces, ese es el valor máximo que vamos a encontrar en la escala de pH. Ok, a continuación vamos a mirar cómo es esa escala y algunas sustancias que podemos ubicar de los valores de pH. Todas las sustancias en sí podemos determinarles su escala, su potencial de hidrógeno, es decir, si son ácidos o si son bases. Pero eso lo podemos mirar aquí en nuestra escala de pH. Entonces, ponemos atención, ya ahorita les doy el espacio para que hagamos la escala. Entonces, la escala de pH va desde 0 hasta 14, de 0 hasta 14. ¿Qué nos está mostrando esta escala? El nivel de acidez de las sustancias. Por debajo de 7 están todas las sustancias ácidas. En 7 tenemos la sustancia neutra, que es el agua pura, porque acuérdense que tenía la misma concentración de iones hidroxilo que de iones hidrógeno. Entonces, esta concentración es neutra. Y de 8 en adelante tenemos la escala alcalina o básica. Es decir, sustancias que tengan un pH mayor a 8 son bases, mayor a 7 son bases, menor a 7 son ácidos y 7 son sustancias neutras. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, el ácido de la batería, ¿sí? El ácido de las pilas, tiene un pH de 0, entonces una sustancia bastante ácida, ¿sí? Es la mayor concentración de iones hidrógeno que podemos tener. O sea, en ese caso prácticamente no, si estuviéramos hablando de un equilibrio, no habría iones hidroxilo.
solo tendríamos iones hidrógeno, ¿sí? El ácido estomacal o los jugos gástricos tienen un pH 1, o sea, son ácidos, bastante ácidos, pero menos que la batería de las pilas. La batería, sí, el ácido de una batería. El limón tiene un pH de 2. Al limón le faltó poquito para hacer veneno, ¿cierto? Es un pH muy ácido. Sin embargo, tolerable para nuestro organismo, lo que no pasa con los jugos gástricos. Los jugos gástricos están bien en el estómago, pero si por alguna razón eh, llegaran a salir de ahí, generando, por ejemplo, acidez estomacal, eso ya es un problema, porque si los jugos gástricos se suben por el sistema, el sistema digestivo y logran llegar por reflujo a inclusive las cuerdas vocales, las puede quemar, porque tienen un nivel muy ácido. Entonces tenemos un ejemplo que es el vinagre. El vinagre es pH 3, es una sustancia ácida. El tomate es pH 4, es una escala también ácida. El café tinto, pH 5, ¿cierto? Cuando se prepara el tico es ácido, pH 5. La leche es ácida. Mm, El agua es neutra, ¿cierto? El agua pura está en pH 7, es neutra. Y aquí ya empezamos con las sustancias básicas. La sangre, por ejemplo, tiene un pH de 8, igual que el agua de mar, son sustancias básicas, ¿sí? El nivel de acidez ya cambió y ya no son ácidos, sino son bases. La soda, ¿sí? El bicarbonato de sodio, ese baking soda es bicarbonato de sodio, tiene 9, es un pH básico. Los antiácidos, tabletas estomacales son los antiácidos, son como decir ese Gaviscon, como decir esa, ¿qué otra cosa es que se llama? Como la leche de magnesia, como la hidróxido de aluminio, que es la milanta, que son medicamentos que se utilizan o sustancias que se utilizan para combatir la acidez del estómago, tienen que ser básicas, porque lo que hacen es aumentar la cantidad de iones hidroxilo para que el estómago pues quede en un nivel neutro o menos ácido y no genere esos reflujos que dañan el sistema digestivo. Por otro lado, tenemos soluciones de amonio. Sales de amonio son pH 11, son básicos. Los jabones son pH 12. Ok, Santiago. Los jabones son pH 12, es decir, no he visto en estos días que la presenten, una propaganda que había. Bueno, creo que se trabó un poquito, sí. ¿Me dicen hasta dónde escucharon bien? ¿Qué fue lo último que lograron escucharme bien? Ah, ok. Les estaba diciendo entonces que había una propaganda de jabón Dove, donde sobre ese jabón colocaban como unas tiritas. Esas tiritas eran indicadores del pH. Y entonces nos mostraban que algunas eran de tonalidades muy oscuras, ¿sí? Muy oscuras. Entonces, la idea, ¿cuál es? Llevarlo a un pH neutro. ¿Por qué? Porque los que son demasiado alcalinos pueden dañar la piel porque las bases son corrosivas, ¿sí? Las bases tienden a ser corrosivas. Entonces, la idea de un jabón es que no sea tan básico, ¿sí? Sino que los han ido, digamos, tratando o colocándoles otras sustancias
para que de pronto sean un poquito menos básicos y así no sean tan corrosivos. Los blanqueadores están en un nivel 13 de la escala de pH, porque generalmente tienen una sustancia que se llama hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es el que tiene realmente ese pH y es bastante básico. Y como las bases destruyen la materia orgánica, entonces esa es la facilidad que tienen también para limpiar. Los jabones porque tienen una parte que es hidrofóbica y otra hidrofílica, entonces ella puede disolver todo tipo de sustancias, tanto sustancias polares como sustancias no polares. Por eso, digamos, la función de limpieza de los jabones. Y por último, tenemos en escala 14 los limpiadores, todos esos productos de limpieza, pero principalmente está la soda cáustica, que es puro hidróxido de sodio, es la base más fuerte que hay, escala pH 14, o sea, no tenemos nada de iones hidrógenos, sino solamente lo que son iones hidroxilo. Entonces, fíjense que en solución acuosa, esta es la escala y algunas sustancias, simplemente esta es la escala. A todas las sustancias se les puede medir su escala de pH, a todas, ¿sí? Pero unas van a tener una escala de pH más alta que otras. Bueno, entonces en este momento vamos a hacer este esquema que corresponde a la escala de pH. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Entonces, hay que tener muy presente, por debajo de 7 tenemos todas las sustancias ácidas, por encima de 7 tenemos todas las sustancias básicas. Y 7 es neutro, que es para el agua. Profe, Bueno, ¿ese es chicos, el uno? Ah, uno me dijiste, perdón. Ese son los jugos gástricos, los ácidos estomacales. Puede ser un estomaguito también, con los jugos que están ahí, es que se ve oscuro. Y el 11 es una solución de amoníaco, es una solución de amoníaco. Bueno, chicos, les voy a mandar esta imagen al grupo para que lo terminen de hacer, porque ya se nos acabó el tiempo. Y mañana nos encontramos nuevamente en clase para hablar ya de la parte matemática del cálculo del pH. Bueno, entonces ya les envío la gráfica para que la puedan terminar de hacer. Que tengan excelente resto de día, chicos. Dios los bendiga. Chao a todos.